Buenas tardes, yo soy Jaime Cabarcas y hoy les vengo a hablar de el derecho administrativo sancionador y su juicio de responsabilidad. Se establecerán los fundamentos, la estructura de responsabilidad, los retos y problemáticas actuales. Bueno, el derecho administrativo sancionador es el encargado de estudiar y analizar pues todas las normas sustanciales y procedimentales que pues debe seguir el Estado eh, al ejercer esa potestad sancionadora que tiene. Y para eso vamos a empezar a hablar digamos, identificar los fundamentos de esta actividad. Empezaremos con los fundamentos para regular, porque si no existe un marco que cumplir por parte de los particulares o las personas que están sujetas a ser eh, sancionadas por, por la administración a través de esa potestad sancionatoria, pues no se podría, digamos, ejercer esa función. Entonces, eh, primero estableceremos algo muy general, que es la naturaleza del Estado. Somos un Estado, el Estado de Colombia es un Estado social de derecho, establecido en la Constitución de 1991, y esa misma Constitución le quitó ese carácter de que era el monopolio. El Estado era el único que podía prestar los servicios públicos y realizar las actividades, sino que le permitió a los particulares ejercer diversas actividades, incluidos los servicios públicos, como lo veremos ahora, y al Estado excepcionalmente le dio el monopolio de algunas actividades. Entonces vamos a empezar. Estas son a mi criterio las normas constitucionales que le dan esa facultad o esa capacidad, ese permiso al Estado de ejercer esa función de regulación, de expedir normas a través de diferentes mecanismos para ejercer la regulación. Entonces la primera es el artículo 365, que establece que el Estado puede prestar los servicios públicos directamente, pero también indirectamente, o también particulares lo pueden hacer. Pero no obstante a eso, el Estado se reserva la regulación, el control y la vigilancia de esa actividad. Es decir, que el Estado, particulares pueden prestar ese servicio, pero bajo la regulación, las normas, ya sea prohibitivas, obligaciones, etcétera, que le establezca el Estado dentro de un marco normativo. Entonces, por eso es que vemos, por ejemplo, la ley 142 que establece los servicios públicos, y está la Superintendencia de Servicios Públicos y todas estas entidades que emiten, digamos, regulación y normas para que sean acatadas. Está también el artículo 333 que garantiza la libertad económica. Es el artículo de la libertad económica, pero establece un punto que dice que el Estado podrá intervenir para evitar el abuso de la posición dominante y garantizar obviamente la libre competencia, la libertad económica, esa misma libertad económica. Por eso es que el Estado interviene para evitar esa posición ese abuso de la posición de dominio, no la posición de dominio, sino el abuso. Y también puede intervenir para garantizar el interés social, ambiental o cultural. Entonces esa es otro fundamento. El artículo 334, que establece, ya más general, establece la dirección general de la economía, la intervención en la actividad pública o privada relacionada con bienes y servicios es muy amplio, el Estado puede intervenir. El artículo 335, que ya es más específico en la actividad financiera, por eso es que vemos la superintendencia financiera y es un sector pues bastante regulado. El 265, que le da esa facultad al Consejo Nacional Electoral como autoridad para ejercer la regulación, inspección y vigilancia sobre la actividad electoral, partidos políticos, etc. Está el artículo 48 y 49,
que establece que la regulación, control y vigilancia sobre el servicio de salud y seguridad social corresponde al Estado. Entonces vemos la Superintendencia de Salud, todo este tema del control de medicamentos. Entonces vemos cómo, no obstante que estaba en el 365 como una actividad que, que el Estado ya mantiene la regulación, control y vigilancia, se reafirma en el 48 y 49, teniendo en cuenta que la salud es un derecho y es una actividad pues tan importante. Y el artículo 67, que también le da esa misma facultad de regular al servicio de educación, y el artículo 80 en el tema del medio ambiente. Entonces vemos las diferentes autoridades ambientales que tienen sus funciones regulatorias y también, obviamente, ya como veremos en la próxima diapositiva, sancionatorias. Bueno, y la ley, entonces esta es la Constitución, los fundamentos constitucionales, y la ley es la que desarrolla o la que, digamos, regula como tal esas actividades que, digamos, el fundamento para que la ley pueda regular se lo da, como les acabo de explicar, la Constitución. Entonces aquí yo pues lo digo la ley a través de cientos de normas, pueden ser hasta miles de normas, desarrolla la capacidad regulatoria del Estado. Y quiero hacer digamos, este análisis. Estas normas pueden ser obligaciones estáticas, es decir, que el mismo legislador en la ley la establece expresamente. Un ejemplo, artículo 47 del Estatuto del Consumidor, que establece el derecho al retracto en las compras que se utilizan métodos no alternativos o distancia, por ejemplo, el comercio electrónico, y que establece la obligación al productor y al comercializador de los bienes o servicios de entregarle al usuario, de garantizarle al usuario el derecho al retracto. Y le da unos días determinados que le tiene que garantizar al usuario que pueda hacer uso de ese derecho. Entonces, esa es una norma estática. ¿Por qué? Porque es una regulación que se la establece, yo la analizo en la norma y este artículo 47 la tengo que cumplir, y si no la cumplo estaría transgrediendo esa norma. Pero también están las normas que le otorgan facultades, es decir, el Congreso le otorga facultades a otras autoridades para que desarrollen regulación. Entonces les pongo el ejemplo del artículo 22 de la ley 1341, que el Congreso, a través de esa ley, en ese artículo, le dice a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es la encargada pues de regular todo el tema del sector de las telecomunicaciones, le dice: usted, comisión, será la encargada de entregar, expedir el Estatuto de Protección de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones. Entonces, ella misma, a través de una resolución, claramente establece las obligaciones, las provisiones y todo lo relacionado con la protección a los consumidores de servicios de telecomunicaciones. Entonces es bastante interesante pues esa posibilidad. Puedes hacerlo directamente a través del Congreso, la regulación, o a través de delegando esa función a otra autoridad administrativa, como también lo hace el Congreso al Ministerio de Salud. Pone unos precios de los medicamentos, si alguien, ya es una norma, pero está dada de una norma del Congreso, pero no es que en la ley estaba expresamente establecido. Interesante ese tema. Y ahora les voy a explicar los fundamentos para sancionar. Ya tenemos los fundamentos para regular y ahora, bueno, los fundamentos para sancionar teniendo como base esa regulación. Y primero me voy, pues aquí digo expresamente, los fundamentos están en la Constitución, leyes, resoluciones, reglamentos y jurisprudencia son fundamentos de esta potestad. Entonces empiezo con la Constitución política. Y aquí yo les voy el artículo 6 para mí es el que le da esa obligación, le entrega esa obligación o le exige esa obligación a los regulados, a los que tienen que cumplir esa regulación, de cumplirla, de observar pues esas normas. Y los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Entonces, por infringir la regulación, y habla de la palabra responsable, que lo veremos más adelante. Es bastante interesante.
Entonces, este es el artículo, pues, normativamente que nos da, que da, pues, esa obligación de los particulares de cumplir la regulación. Y ahora me voy a ir a la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque, como les dije, cientos de normas regulan y esas mismas normas son las que, con fundamento en la revolución, en la regulación, entran a desarrollar o a, digamos, permitirle al Estado ejercer esa potestad sancionatoria. Y por eso es que yo digo yo digo no, eh, está establecido por la Corte Constitucional y confirmado por el Consejo de Estado que todo lo que tiene que ver con eh, derecho administrativo sancionatorio, con esa potestad sancionatoria, tiene que estar permitida por la ley, o sea, tiene reserva de ley. Y aquí lo establece en la sentencia, que una sentencia me parece muy clara, hay varias, pero esta me parece bastante clara. Es una SU 1010 de 2008, que reafirma que el principio de reserva de ley establecido en la prerrogativa de sancionatoria no puede ser, establece que la prerrogativa de sancionar no puede ser otorgada por autoridad distinta al legislador. El Ejecutivo puede reglamentar sobre una ley que lo faculte y sea expedida por el Congreso. Como les dije ahora, puede ser que la misma ley expida la regulación directamente a los regulados o que le delegue. Pero en este caso era un tema de que la superintendencia le estaba dando potestad sancionatoria a empresas de servicios públicos. Y la Corte dijo, no, el único que puede hacer eso es el Congreso. Si se la dio a usted como superintendencia de, superintendencia de servicios públicos, usted la tiene que ejercer, no la puede delegar. Entonces, eso es muy claro que es el principio de reserva de ley. Y aquí el Consejo de Estado, en ese mismo caso, declaró la nulidad de una resolución que le otorgaba la potestad sancionatoria a las empresas de servicios públicos. Si ven, a través de una resolución, no a través de una ley. Entonces, por eso es que, digamos, es totalmente claro que esta potestad solo se puede entregar eh, por ley. Y aquí lo vuelvo y lo repito en esto de las leyes, resoluciones y reglamentos, que las leyes son las encargadas de establecer la potestad, ya sea que que delegue a una superintendencia, por ejemplo, y la superintendencia a través de una resolución, o sea, digamos, eh, cumpla digamos, o sea, que la ley delegue a la superintendencia la potestad sancionatoria y que ella misma lo haga, pero no puede una superintendencia delegar a otra entidad pública o privada esa facultad. Eso era lo que, pues para estar súper claros en eso. Y ahorita voy a hablar de la estructura del juicio de responsabilidad. Primero, aquí muy claramente la Corte lo establece en la sentencia SU 424-2016 y establece, en efecto, los principios del derecho sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad, aplicación de la ley más favorable, bueno, presunción de inocencia, hasta no ser declarado, que establece que nadie puede ser condenado hasta no ser declarado culpable. Se presume la inocencia. Y además, recientemente, que me llamó mucho la atención, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia amparó el derecho al debido proceso de la empresa de Cameron, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la empresa sin motivar, es decir, sin tener en cuenta ese debido proceso, estableciendo claramente la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, que les voy a explicar inmediatamente acá. Entonces, la tipicidad es lo que establece, es la norma. Sería muy fácil que nosotros como abogados, eh, digamos, observáramos un supuesto de hecho que establece la norma y veamos que una persona, un particular, cumplió o ese supuesto de hecho se parece a la norma y conectarlo inmediatamente. Pero no es así de sencillo. Si fuera así, pues el derecho fuera fácil. Pero nuestro sistema nos exige que también tengamos en cuenta para declarar que esa persona tiene que, eh, digamos, digamos, cumple el supuesto de hecho de la norma y tiene que aplicarse la consecuencia jurídica que establece esa norma, tenemos que establecer su responsabilidad y para eso tenemos que analizar lo siguiente. Entonces, en la tipicidad, que la conducta esté determinada.
No puede ser una conducta indeterminada porque si la conducta en la norma está indeterminada, ¿cómo vamos a hacer esa vinculación lógica? Si es el que parcialmente mate a otro, ¿qué es parcialmente? ¿Cómo así parcialmente? Entonces, no le puedes incluir acá porque si le hizo una lesión personal o algo así, una persona que, eh, el que parcialmente ahora después de 5 de la tarde, ahorita con lo del COVID. Entonces no podrías hacer el vínculo lógico entre la norma y entre la conducta de la persona o de la empresa porque no es determinada. Entonces esa es la primera. Que la conducta esté prohibida, obviamente. Esa sí es, pues clara, que esté prohibida. Y que la conducta esté previamente establecida. Si es una norma del 2011 y yo cometí la conducta en el 2010, no estaba previamente establecida, no hay tipicidad ahí. Y la antijuridicidad, después ya que cumplimos este requisito de la tipicidad, nos vamos a la antijuridicidad y la antijuridicidad dice determinar el bien jurídico protegido por la norma que se busca aplicar a través de finalidades de la norma en principio. Entonces nosotros primero vemos el contexto de esa regulación, como les explicaba anteriormente. Si la norma habla de derecho a la vida, nosotros qué vamos a hacer buscándola en una norma de educación que habla de temas de educación. Entonces tenemos que identificar ese bien jurídico. Entonces hablemos, por ejemplo, derecho a la competencia, el bien jurídico protegido es libre competencia. Entonces lo que nosotros hacemos es decir, listo, ellos hicieron un cartel, por poner un ejemplo, Juana y Pedro se pusieron de acuerdo en vender los bolis o los raspados, no sé, a 1.000 pesos, pero resulta que Juana está en Bogotá y Pedro está en Barranquilla. Resulta que Juana tiene una miscelánea y vende bolis de vez en cuando, los domingos, y Pedro vende bolis de lunes a viernes. O sea, ¿qué va a afectar esa conducta? Lo que digo aquí en el segundo punto, determinar la potencialidad de causar un daño al bien jurídico, que es la libre competencia, protegido, o a la afectación efectiva del bien jurídico protegido. Resulta que esos raspados o esos bolis digamos, que le van a afectar que se pongan de acuerdo si el uno vive por allá, el otro por acá. No venden eso principalmente, solo Pedro, ella tiene una miscelánea. Entonces hay que analizar eso. Muchas autoridades únicamente se van a la tipicidad y enseguida se van para la multa. Entonces por eso es que yo explico aquí las opciones de aplicabilidad. Lo, digamos, lo que para mí es legal y constitucional es uno hacer el análisis de que ese bien jurídico en verdad se vio potencialmente eh, atacado o vulnerado o en verdad, ya sea en diferentes grados, se vulneró. Pero hay unas opciones de aplicación que diferentes entidades aplican la antijuridicidad. Unas la aplican como requisito de competencia, es decir, si yo soy una autoridad y veo que el bien no se puso en peligro ni se le causó efectivamente peligro, yo simplemente no conozco el caso. Esa es la primera, estricta. Esta otra que dice, si no hay en tu jurisdicción no hay ilícito. Es decir, yo no lo condeno, no es responsable. Está la otra que no se le impone sanción. Oye, si fueron responsables, no debieron ponerse de acuerdo, así eso no hubiera lesionado ni puesto en peligro el bien jurídico, pero los declaro responsables, pero no les pongo sanción. Y la otra, que es la más, digamos que no tiene casi, muy poco en cuenta la antijuridicidad, que eso pasa mucho en la Superintendencia de Industria y Comercio, dicen, no, sí realizaron una conducta antijurídica, perdón, sí son responsables, pero como no lesionaron al bien y no lo pusieron en peligro, entonces no los voy a multar con 100.000 salarios mínimos, que es la sanción máxima a los cárteles, sino con 200.000 pesos. O sea, lo toman como un criterio de graduación de la sanción. Y ahora me voy para la culpa. Entonces la culpa, hay que analizar primero, ya cuando analizamos tipicidad, antijuridicidad, bueno, la persona, vamos a analizar entonces la culpa, para ver si el acto realizado por la persona, en realidad, pues existió una, digamos, una voluntad de realizar el acto como tal. Entonces, primero vamos a la imputabilidad de la conducta. Entonces, puede ser de una forma fáctica o una forma jurídica. Fáctica es si en realidad la persona realizó la conducta. Ya. No era Juana, era una empleada ahí, entonces no, nada, o era Pedro, no era Pedro, él estaba en Miami, o lo que sea. Entonces ahí se va la práctica, esa fácil. Simplemente no fue esa persona la que la hizo. Y está la jurídica. Entonces la jurídica es
resulta que no, esa no era Juana la que la hizo, sino una franquicia del negocio de Juana que usaba su marca sin su autorización o no tenían contrato, ya se les había vencido el contrato de franquicia, entonces no se le puede imputar. Entonces es un tema jurídico de capacidad. Eso hay que analizarlo primero que todo. Después el análisis de voluntariedad es si ellos en realidad querían hacer un acuerdo de precios o en realidad se pidieron consejos. Oye, ¿cómo te está yendo con los bolis esos que estabas vendiendo? No, no, ponlos más baratos, aquí lo estamos vendiendo a no sé qué tal. Y no fue, digamos, con la voluntad de hacer un acuerdo. O simplemente lo hicieron como una promoción. O sea, es decir, hay que analizar realmente si se realizó un cartel como tal entre ellos o fue realmente un tema de consejos y dada obviamente el análisis anterior de la antijuridicidad, se puede hacer el análisis de voluntariedad mucho más fácil. Está el dolor y la culpa, que es muy fácil, la verdad no lo voy a explicar porque es pues, el mismo que todos conocemos. ¿Y qué pasa con la responsabilidad objetiva? Hay normas que establecen responsabilidad objetiva, pero esa responsabilidad objetiva lo que hace es que no le exige a la autoridad tener en cuenta el dolor y la culpa, pero tiene que revisar la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Y por último, la culpabilidad, perdón, en imputabilidad y análisis de voluntariedad. Lo único que se exime es doble y culpa. Y por último, que ya se me acabó el tiempo, llevamos en 21, qué pena, retos y problemáticas. Bueno, sectores dinámicos, es decir, no existe actualmente un inventario de la regulación, no sabemos sabemos cuántos somos, el DANE nos dice, pero no sabemos cuántas resoluciones hay, las alcaldías, las gobernaciones, toda la regulación que hay, superintendencias, miles de regulaciones y cuáles están vigentes, cuáles no. Y tampoco se realizan análisis de impactos normativos, o sea, es decir, no se tienen en cuenta las normas constitucionales a sacar una norma, se declaran inexequibles después de un tiempo y eso produce bastante confusión y dificultad tanto para la administración como a los particulares. Y está el control de legalidad. Todos estos actos administrativos que son regulación, se regulan a través de superintendencias, alcaldías, etcétera, o digamos todas las autoridades administrativas que ejercen esa función, como les expliqué anteriormente, tienen un control del contencioso administrativo, pero para que ese control, para que esa norma quede firme y sea cosa juzgada, pasan incluso años. Entonces hay una problemática porque eso eh, le quita certeza jurídica a las decisiones de la administración, que no saben si la decisión es legal o no, sino hasta que salga de la decisión del Consejo de Estado o de la jurisdicción contenciosa, y de los actos de los particulares que no saben si realmente ese acto que cometieron al final sí era legal o no. El desconocimiento del debido proceso, como les expliqué de la sentencia, y el principio de favorabilidad, que es muy importante, y aquí termino, que establece que se aplique también a través de esas tres sentencias, C207-2013, C922 de 2001 y SU 515 de 2013, que establece que el principio de favorabilidad se aplica en derecho administrativo sancionador. Entonces eso es súper importante porque eso quiere decir que ahorita con el COVID, ¿cómo vamos a hacer si esas normas van a desaparecer cuando desaparezca la pandemia? Entonces van a llegar todas esas empresas que fueron sancionadas por infringir esas normas a decir aplíquenme derecho, el principio de favorabilidad, porque la Corte lo dice. Entonces pienso yo que la Corte va a tener que pronunciarse en ese sentido. Esa norma ya no existe, a mí me condenaron por esa norma, eh, digamos, aplíquenme el principio de favorabilidad. Y lo otro es la tutela. Eso se los dejo a ustedes, la tutela. ¿Por qué la tutela no se está utilizando? Esa sentencia de Cámara me pareció súper chévere, pero veo que yo trabajé en la SIC mucho tiempo y también otra en el sector público y no veía tutelas presentadas por abogados de empresas para atacar esos actos administrativos. La de Cameron es una de las pocas que vi, pero eso es un tema para analizar. Entonces, muchas gracias.